Saludos a todos. Hoy vamos a hablar de una cuestión más, que los terraplanistas han tomado para usar en sus excusas negatorias de la curvatura. En este caso, vamos a hablar de la resolución angular. Otro comodín que han agarrado los terraplanos para negar que veamos objetos esconderse tras la curvatura. En este video mostraremos cómo los terraplanistas no tienen ni idea de qué trata realmente la resolución angular. Primero os voy a mostrar un fragmento de un audio, donde un terraplanista nos dice, qué es lo que hace según él, la resolución angular. Luego procederemos a refutarlo y dar la explicación correcta. Mentira, eso depende de la altura con la que estés haciendo la observación, porque ahí ganás resolución angular, y te explico lo que es la resolución angular, si lo sabes o no. Yo sí No. también sé qué es eso. Yo sí sé también qué cosa es eso. Entonces, si lo sabes, no podrías estar diciendo esto, ¿entendés? Porque, o sea, vos sabés que al ras del piso la resolución angular es mínima, ¿viste? A la altura del hombre promedio, 1,70 m, 1,80 m, ¿viste? Es mínima, vos lo sabés bien. O sea, y te elevás unos metros, ganás resolución. O sea, ¿qué ganás? Ganás información que entra al ojo, ¿viste? Entonces, no es tan difícil comprender esto. O sea, no sé por qué afirmás que decís que es una esfera, porque no lo es. Eso no comprueba que es una esfera. Como has dicho, ¿qué rayos es eso de que aumenta la resolución angular con la altura? ¿Tienes una mínima idea de qué es la resolución angular? Me parece que no. Para empezar a entender esto, tenemos que saber qué son los diámetros, tamaños y distancias angulares. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, se pasa a considerar como parte de una esfera que envuelve nuestro campo visual. Un ejemplo de esto es cuando, por ejemplo, decimos que el cenit nos queda a 90 grados y el horizonte a 0 grados. Una mejor apreciación de esto, sería decir que una circunferencia alrededor de nuestra cabeza, empezando por el cenit, tendrá 360 grados al dar la vuelta completa y regresar al punto de origen. Absolutamente todo lo que vemos con los ojos o con cualquier instrumento, se considera que está viendo una proyección plana sobre esta esfera que nos envuelve. Es por esto que en esta esfera imaginaria, todo se considera en dos dimensiones, y no en algo tridimensional. Es decir, se aplica la misma forma de medición en grados para cualquier cosa que veamos dentro de ella sin importar las distancias reales. De aquí es de donde sale, por ejemplo, el término esfera celeste en astronomía, el cual hace referencia a la posición de todas las estrellas sobre el cielo que vemos sobre nuestras cabezas, considerando al cielo como una envoltura cóncava bidimensional, como la piel de una naranja. Dado que existen dos polos celestes, uno en el norte y otro en el sur, es que sabemos que lo que nos envuelve es una esfera celeste, que contiene todos los objetos astronómicos visibles. De aquí es, por ejemplo, de donde sale, que entre tal o cual estrella, hay tantos grados de distancia angular. O que decimos que la luna llena mide 0.56 grados de diámetro angular, sobre esta proyección de un cielo bidimensional curvado. Lo cierto es que con esta forma de medición, es que se establecen los tamaños angulares, que perciben nuestros ojos de los objetos a nuestro alrededor. Por ejemplo, con nuestras propias manos podemos medir distancias angulares. Teniendo el brazo extendido, el dedo meñique es equivalente a 1 grado. En cambio, nuestra mano extendida es equivalente a 25 grados de distancia angular, sobre el fondo que estemos observando. Para tener una mejor precisión en la medición de distancias aparentes, se puede usar un compás astronómico que cumpla la misma función que nuestra mano. En resumidas cuentas, absolutamente todo lo que vemos en 360 grados a nuestro alrededor, ocupa un determinado tamaño aparente, que se puede medir en grados, minutos de arco, y segundos de arco. Estos últimos son las subdivisiones de los grados. 60 minutos de arco son 1 grado, y 60 segundos de arco son 1 minuto de arco. Ahora que ya tenemos claro qué son las distancias, tamaños y diámetros aparentes, podemos pasar a ver qué es la resolución angular. Se llama resolución angular, o poder separador, a la capacidad de un telescopio o de un lente, de mostrar de forma individual a dos objetos que se encuentran muy juntos. El usualmente llamado límite de Dawes. Esta medida se da en segundos de arco y está estrechamente ligada al diámetro del objetivo, dado que a mayor diámetro, mayor es el poder separador del instrumento óptico.
Cuando se habla de que por ejemplo un telescopio tiene una resolución angular de 1 segundo de arco, se está refiriendo a que esa es la mínima separación que deben poseer dos objetos puntuales, para ser observados de forma individual por dicho instrumento óptico. Hay que destacar que esto no depende de la ampliación utilizada. O sea, que no se aumenta la resolución angular por utilizar mayores aumentos. Un instrumento posee cierto poder separador intrínseco definido por las características técnicas que lo componen. Es decir, dicho límite no es variable, es algo fijo a cada instrumento, establecido al momento de su fabricación. Para calcular la resolución de un telescopio se utiliza la siguiente fórmula. R es igual a 4.56 dividido D, en donde R es la resolución angular en segundos de arco. D es la apertura, diámetro del objetivo, introducida en pulgadas, y 4.56 es una constante. De este modo, podemos saber que la resolución angular de la Nikon P900 es 1.75 segundos de arco. Dicha cámara tiene un diámetro de lente de 67 milímetros, o 2.6 pulgadas. Y, que mi telescopio Celestron NexStar 6C, tiene una resolución angular de 0.76 segundos de arco, puesto que tiene 150 milímetros de diámetro en su lente, o 6 pulgadas. Con esto, hemos aprendido y dejado claro, que la resolución angular es algo fijo intrínseco al diseño de cada cámara y telescopio. No es algo variable, ni mucho menos algo que cambie según la altura del observador, como dice este terraplanista. Es más, con la resolución angular se puede refutar lo de que los barcos desaparecen por perspectiva. Si sabes la distancia y tamaño del barco, puedes calcular su tamaño angular. Y si el barco desaparece en el horizonte antes de que su distancia sea la suficiente como para que el tamaño angular del barco sea menor a la resolución angular de la cámara que uses, listo, queda refutado que la resolución angular pueda ocultar cosas. Por poner un ejemplo, vamos a ver qué tamaño angular tiene un barco que mide 30 metros de largo a unos 20 kilómetros de distancia. Para saber el tamaño angular de un objeto, tenemos que dividir el tamaño del objeto por la distancia del objeto. Eso nos da el tamaño angular en radianes. Para pasarlo a grados se multiplica por 180 y se divide por el número pi. Entonces, 30 metros dividido 20.000 metros, nos da 0.0015 radianes. Lo multiplicamos por 180 y lo dividimos por el número pi, obteniendo como resultado que su tamaño angular es de 0.085 grados, o lo que es lo mismo, 5.1 minutos de arco. El barco tendrá un tamaño angular de 5 minutos de arco. Recordad que la resolución angular de la Nikon P900 son 1.75 segundos de arco, y recordad que un minuto de arco son 60 segundos de arco. Si nuestra cámara deja de ver el barco a unos 20 kilómetros de distancia, y el barco aún está muy lejos de llegar al límite de resolución angular de la cámara, entonces eso demuestra que es imposible que los objetos se escondan en el horizonte por resolución angular, que es lo mismo que decir por perspectiva. Y con esto, se demuestra que el argumento terraplanista de que los objetos se esconden en el horizonte por perspectiva y resolución angular, es un completo fraude. Es más, sabemos el tamaño angular del Sol y la Luna, y sabemos la resolución angular del ojo humano, que es aproximadamente entre 1 y 2 minutos de arco. Cuando vemos el Sol y la Luna ocultarse en el horizonte, estos tienen un tamaño angular promedio de 30 minutos de arco. Claramente muy por encima del límite de resolución angular del ojo humano, que es 2 minutos de arco en promedio. El Sol y la Luna deberían hacerse más pequeños que el límite de la resolución angular del ojo humano, para que nosotros dejáramos de ver a estos objetos a causa de la perspectiva. Dicho técnicamente, sería que dejaríamos de ver los objetos que se alejan en el horizonte cuando su tamaño angular fuera inferior a la resolución angular del ojo humano. Y cuidado, que con un telescopio aumentas tu capacidad de resolución angular, y te permite volver a ver bien eso que dejaste de ver por ser de un tamaño angular muy pequeño. Eso es exactamente lo que pasa con los planetas. Su tamaño angular no permite que nuestros ojos limitados puedan ver sus discos aparentes, pero un telescopio nos permite superar el límite de resolución angular de nuestros ojos, y nos permite ver los discos aparentes planetarios y sus detalles superficiales sin problemas.
Es decir, el telescopio aumentó nuestra capacidad de ver cosas pequeñas y lejanas. Cuando los terraplanistas dicen que con una cámara con zoom, vuelven a ver lo que estaba oculto en el horizonte, aunque están diciendo una gran mentira, pues eso jamás sucede en la realidad, eso que dicen es lo que debería pasar si las cosas realmente se ocultaran por perspectiva. Es decir, los barcos deberían hacerse tan pequeños como los planetas, como para que necesitáramos usar un telescopio para verlos bien nuevamente. Sin embargo, pasan dos cosas. Absolutamente todos los barcos dejan de ser visibles mucho antes de que su tamaño angular disminuya hasta ser inferior que la resolución angular del instrumento óptico con que los mires. Y además, que una vez que dejas de ver un barco, jamás puedes volver a verlo. No importa el zoom que le hagas, ni la potencia de resolución angular óptica que utilices para verlo. Aunque uses un supertelescopio, no lograrás verlo nuevamente. Esto es una prueba de que cuando los barcos se meten bajo el horizonte, lo hacen real, literal y físicamente. No por ninguna ilusión de perspectiva. Pues, si fueran por perspectiva, se volverían a ver completos con un zoom, cosa que jamás pasa y lo he comprobado personalmente muchas veces. Espero que con esto haya quedado claro qué son los tamaños angulares, qué es la resolución angular, y por qué no tienen ninguna relación con el ocultamiento de cosas en el horizonte como afirman estos terraplanos.